Buenos días, hermanos, bienvenidos al servicio de Facebook Live. Les queremos pedir que participen a través de los comentarios y también que no se les olvide hacer like y share con sus familiares y sus amistades. También les queremos recordar que hay 3 diferentes maneras de que ustedes pueden diezmar y ofrendar. La primera y segunda es a través de Venmo y de Zelle. Y la tercera, si a ustedes no les gusta hacer esto electrónicamente, vamos a estar nosotros aquí hasta 30 minutos colectando los diezmos y las ofrendas después del servicio. Bueno, saludos a todos, ¿verdad? Lo que nos están mirando ahorita, ¿verdad? Les agradecemos, ¿verdad? Su compañía. Quisiera que abrieran sus Biblias, por favor. Ahora, pongan mucha atención, ¿ok? Porque el día de hoy vamos a continuar con este nuevo enfoque de la enseñanza que tenemos. Y lo que estamos haciendo es visitando juntamente con Cristo, ¿verdad? Así las casas que Él visitó. Hubo muchas casas que Jesucristo visitó durante su ministerio aquí en la tierra. Y pues lo que estamos haciendo ahora es simplemente visitar esas mismas casas que Cristo visitó para que nosotros podamos extraer de ahí enseñanza bíblica para nuestro día, el día de hoy. Así que toma tu Biblia, por favor, abre tu Biblia allá en Mateo capítulo 9, ¿ok? Mateo capítulo 9. Cuando encuentres Mateo capítulo 9, ponle un separador, ¿ok? Ahí es donde estaremos la gran parte, ¿verdad?, de nuestro estudio el día de hoy. Mateo capítulo 9. Después busca Marcos capítulo 5. Ok, entonces Mateo 9, Marcos 5 y pon otro separador ahí, ok, en Marcos 5. Entonces ya tenemos 2 pasajes bíblicos ahí, ok, Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 5 y también Lucas capítulo 8, ok. Esta es una historia muy importante que pues registraron todos los que escribieron los evangelios. Es lo que se conoce como los evangelios sinópticos, y les comentaba a ustedes, ¿verdad?, que sinóptico significa, ¿verdad?, mirar igual, ¿verdad?, sin de similar, ¿verdad?, y óptico, ¿verdad?, de mirar. Entonces miran igual, es lo que significa, ¿verdad?, los evangelios sinópticos. Entonces Mateo, Marcos y Lucas, todos casi narran así, casi a la perfección, ¿verdad? Toda la biografía de Cristo Jesús, ¿verdad? Y es lo que conocemos como los evangelios sinópticos. Por lo tanto, tanto en Mateo capítulo 9 como en Marcos capítulo 5 y Lucas 8, encuentras tú una narración muy similar, ¿ok? De un pasaje bíblico, de una casa que Cristo visitó, y es lo que vamos a visitar el día de hoy en nuestro pasaje bíblico de hoy. Así que tenlo ahí, ¿verdad?, bien separadito. Yo ya lo separé: Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8, ¿verdad? Estoy obviamente haciendo tiempo para que ustedes puedan encontrar todas estas citas bíblicas y tenerlas ahí listas, ¿verdad? Así que cuando usted ya lo haya encontrado, pues denos ahí unos likes o algo para saber que ya están ustedes listos, ¿verdad?, para comenzar nuestro estudio el día de hoy. Ahora les voy a decir algo. El día de hoy no voy a estar yo iniciando, ¿verdad?, leyendo la Biblia. Quiero compartir con ustedes una canción, ¿verdad? No la voy a cantar, solamente hay un canto, ¿verdad?, que, bueno, no es un canto, es una canción, ¿verdad?, de alguien que, una canción muy viejita, ¿verdad?, como bien vieja ya, ¿verdad?, hace mucho tiempo. Pero se me hizo muy interesante, la traduje para que ustedes la pudieran escuchar. La canción es del cantautor norteamericano de música country, Woodrow Wilson, o lo conocían también como Red Sovine, así. Entonces, él escribió una canción que se me hizo bien interesante y me puso a reflexionar, y creo que va a ser lo mismo con usted. Por eso permítame compartirle unas líneas de esa canción, ¿sí? La canción se llama, escuche bien, Si Cristo viniera a tu casa, así se llama. Si Cristo viniera a tu casa. Y escuche usted cómo dice algunas de las líneas, verá que va a pensar, se va a poner a reflexionar juntamente conmigo como yo lo hice. Dice así la letra de esta canción: si Jesús viniera a tu casa para pasar un día o 2, si llegara sin avisar, me pregunto, ¿qué harías? Si Jesús viniera a tu casa para pasar un día o 2, si llegara inesperadamente, simplemente visitó. Yo sé que le darías la habitación más bonita a un invitado tan honorable, y toda la comida que le sirvas sería la mejor de tu parte. Y seguirías asegurándole una y otra vez que te alegras de tenerlo ahí, y que servirle en tu hogar es una alegría sin igual. Pero
cuando lo vieras venir, ¿le recibirías en la puerta con los brazos extendidos en señal de bienvenida a la celestial visita? ¿O tendrías que cambiar de ropa antes de dejarlo entrar? ¿Correrías a esconder las revistas y pondrías la Biblia donde debería estar? ¿Apagarías el radio deseando que él no haya escuchado? ¿Habrías pronunciado esa última palabra mala que soltaste sin pensarlo? ¿Esconderías tu música mundana y pusieras algunos himnos para escuchar? ¿Podrías dejar a Jesús entrar a tu casa sin tener que corretear? Me pregunto, si el Salvador pasara 1 o 2 días en tu hogar, ¿seguirías haciendo las cosas que siempre haces? ¿Seguirías diciendo las cosas que siempre dices? ¿Continuaría la vida para ti como lo haces día a día? ¿Tus conversaciones entre tus familiares mantendrían su ritmo normal? ¿Les resultaría difícil orar por la comida? ¿Cantarías las canciones que siempre cantas? ¿Leerías lo mismo que siempre lees? Entonces, nos pone a pensar en realidad, ¿verdad? Si Jesús viniera un día a tu casa, ¿verdad? Si Jesús viniera a tu casa. Mira, yo no sé lo que tú harías. Lo que sí te digo es, yo no sé qué es lo que tú harías en realidad si Jesús visitara tu casa. Lo que sí sé es lo que pasa cuando Cristo visita tu casa. Eso sí sé. Cuando Cristo visita un hogar, ese hogar cambia completamente. Cuando Cristo visita una casa, cambia todo en el hogar. Hoy quiero compartir contigo acerca de una visita, ¿verdad?, que Jesucristo realizó a la casa de un hombre llamado Jairo. Así que yo quisiera que vayas por favor a Mateo capítulo 9, ahí está nuestra primera cita bíblica, Mateo capítulo 9. Y ahí en Mateo capítulo 9, si tú te vas a los versículos 18 y 26, ahí está la porción bíblica donde vamos a encontrar la historia de Jairo, ¿verdad?, y cómo Cristo pues sanó a su hija, ¿verdad?, la resucitó. Pero vamos a mirar aquí, ¿verdad?, Mateo capítulo 9. Ahora, antes de leer la historia, yo quisiera más o menos decirte dónde, ¿verdad?, sucedió esto y cuándo sucedió esto. Por lo tanto, déjame decirte así de buenas a primeras que esta historia de Jairo y su hija, y la visita que Cristo les hizo a ellos a su casa, sucedió en la ciudad de Capernaum. Si tú vas a el capítulo 9, en el versículo 1, encontrarás, fíjate, una porción bíblica ahí, es Mateo 9, versículo 1, dice así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, dice así. Pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces quiero que leas, ¿verdad?, con el ojo de tu imaginación. Y dice, entonces entrando Jesús en la barca, ahí tienes a Jesús que se subió en la barca, dice, y pasó al otro lado, o sea, al otro lado del lago, dice, y vino a su ciudad. Entonces es interesante porque nosotros tenemos que pensar, bueno, si Jesús vino a su ciudad, ¿cuál es su ciudad? Entonces yo sé que la semana pasada tú dirás, no, pues es Nazaret, porque el pastor nos dijo ayer, ¿verdad?, que esa era la ciudad de Jesús. Nazaret, bueno, esto aquí no se está refiriendo a Nazaret, se está refiriendo, cuando dice su ciudad, se está refiriendo a Capernaum. No se está refiriendo a Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret es la tierra o el lugar o la ciudad donde él creció. ¿Okay? Sin embargo, si nosotros leemos acerca de esto, encontramos ya que Cristo en realidad es la ciudad donde él se mudó, ¿verdad? Después, el domingo pasado dijimos que él a los 30 años salió de su casa, de Nazaret, y se fue, ¿verdad?, a otra ciudad. Y es aquí donde estamos ahorita. Su ciudad se refiere al lugar donde Jesús llegó para iniciar, ¿verdad?, su ministerio público, ¿verdad? Por lo tanto, esto está refiriendo no a Nazaret, sino a Capernaum. Dice que cruzó el mar de Galilea y llegó, ¿verdad?, a Capernaum. Entonces, Capernaum, déjame platicarte que eso era una ciudad, o es todavía una ciudad, que está localizada en la punta norte del mar de Galilea. Es una zona muy transitada hasta el día de hoy de comerciantes de todas partes del mundo, porque ahí en Capernaum, y especialmente en los tiempos bíblicos, ahí en Capernaum pasaba y pasa todavía lo que se conoce como la Vía Maris. ¿Okay? La Vía Maris es una carretera mercantil que lleva de Damasco a Egipto. ¿Okay? Por lo tanto, era un freeway, ¿verdad?, de antes, donde toda la mercancía, ¿verdad?, pasaba por ahí, por Capernaum, en esta Vía Maris que se le conoce así, ¿verdad? De hecho, esta misma calle, ¿verdad?, o esta misma carretera
¿verdad? Que se llama la Vía Maris, es donde transitó Abraham y transitó también Isaac, y precisamente esa es la carretera donde venían los madianitas que compraron a José a sus hermanos. ¿Se acuerdan que José lo vendieron sus hermanos? Pues en esta carretera venían los madianitas hacia Egipto y pasaron por esta carretera donde hasta el día de hoy se encuentra Capernaum, ¿verdad? Ahí en la punta norte del mar de Galilea. Así que ahí en Capernaum es donde sucede esta situación que vamos a leer el día de hoy, y a eso se refiere que era la ciudad de Jesús. Dice Mateo 9:1, que entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad, o sea, a Capernaum, ¿verdad? Ahora, si ustedes regresan poquito y van a Mateo capítulo 4, van a encontrar ahí, ¿verdad?, lo que nos dice la Escritura, Mateo capítulo 4, y vean cómo nos habla ahí acerca de cómo Jesús fue cambiando, ¿verdad?, de ciudad conforme iba haciendo, ¿verdad?, su ministerio público. Así que escuchen bien lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 12 al 16. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dice así, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. ¿Ve? De allí sacan Vía Maris, ¿verdad? Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Entonces, fijan, Capernaum era una región de sombra de muerte porque como ahí pasaba, ¿verdad?, todo el comercio, pues muchas veces era una área muy violenta, ¿verdad? Por lo tanto había asaltos y muchas veces asesinatos, inclusive con tal de robar mercancía o robar pues dinero, ¿verdad?, de los mercaderes que viajaban por esa ciudad donde estaba o donde sucede esto, ¿verdad? Por lo tanto, es bien interesante, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, todo esto acerca de Capernaum, una ciudad muy interesante donde Cristo inició esto y donde toma lugar nuestra historia del día de hoy. Así que Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, vamos a ver qué fue lo que pasó, ¿les parece? Vamos a buscar ahí en Mateo capítulo 9, versículos 18 al 26, y vea lo que dice ahí la porción bíblica. Dice: Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un hombre principal, atención con eso, vino un hombre principal, dice, y se postró ante él, ante Jesús, que un principal postrado ante Jesús, dice, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Ahora les digo que esa frase de acaba de morir es como está agonizando, es lo que está diciendo, ¿verdad? Está agonizando, dice. Y pon tu mano sobre ella y vivirá, dice, ¿verdad? Y se levantó Jesús y le siguió a este hombre principal con sus discípulos. Dice el versículo 20: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto. Porque ella decía o razonaba dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora, dice así la palabra. Versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, o del hombre principal, dice, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y dice que la gente se burlaban de él, dice la Escritura, se burlaban de Jesús. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y la niña se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra, dice la palabra del Señor. Ahora, déjeme decirle una cosa. ¿Se fija cómo pasan cosas maravillosas cuando Cristo entra a una casa? Cuando Jesús entra a una casa, cosas extraordinarias suceden, cosas maravillosas pasan, ¿verdad? Pero una lección podemos nosotros extraer de este suceso, y es la siguiente: siempre habrá impedimentos para que Jesús visite tu casa. ¿Ok? Siempre habrá impedimentos para que Jesús visite tu casa. Fíjese qué interesante esto, pero Jesucristo fue a casa de Jairo, pero Jairo fue el que tuvo que llevarlo a su casa, lo tuvo que invitar, ¿se fijan? Ahora, quiero que pienses por un instante, ¿dónde estaba Cristo antes de esto?
te voy a decir, ¿verdad? Porque pues ya lo leí, pero si te regresas poquito al capítulo 8 vas a aprender que Jesús venía de la región que se conoce como Gadara. De hecho, Jesús venía de haber expulsado los demonios de un endemoniado gadareno, ¿ok? Y dice que Jesús le dijo a que los espíritus malos, ¿verdad? Los demonios le pidieron a Jesús permiso para meterse dentro de un hato de cerdos. Entonces Jesús les dio permiso y esos demonios se metieron a esta manada o este hato de cerdos. Y dice que los cerdos se lanzaron por un despeñadero, ¿verdad? Los cerdos. Entonces, al finalizar este capítulo 8, ¿verdad? Dice que las personas de Gadara tuvieron mucho miedo de lo que Jesús había hecho y lo corrieron de su ciudad y le dijeron, ¿sabes qué? Vete de aquí, no te queremos que estés en nuestra tierra, y corrieron a Jesús. Y es así como Jesús deja ese lugar de Gadara para cruzar el mar y llegar finalmente a su ciudad donde estamos ahorita, que es Capernaum. Entonces, fíjate qué interesante, Jesús tuvo que cruzar un mar para llegar hasta donde estaba Jairo. ¿Escuchaste eso? Jesús cruzó el mar de Galilea, ¿ok? Dejó su ocupada agenda y caminó hasta la casa de este hombre, Jairo. Y fíjate qué bonito esto. Jesús estuvo dispuesto a cruzar un mar para llegar a Jairo. Y te voy a decir una cosa, Cristo no solamente está dispuesto a cruzar un mar, Él estuvo dispuesto a cruzar toda la eternidad para poder llegar hasta nosotros. Ahora, Cristo puede cruzar un mar, pero solamente tú lo puedes llevar a tu casa, como lo hizo Jairo en nuestra historia del día de hoy. Porque Jesús fue lo que hizo. Entonces, piensa la situación de Jairo. Dice que era un hombre con mucha necesidad. Dice que su hija se estaba muriendo en su casa, ¿verdad? Ahora yo quiero que pienses en tu casa por un instante. ¿Qué está muriendo en tu casa ahorita? Tal vez no es tu hijo el que está muriendo. Tal vez es tu papá o tal vez es tu mamá. Pero tal vez no es un ser querido lo que está muriendo en tu casa. Tal vez en tu casa lo que está muriendo es tu matrimonio o la relación buena con tus hijos. Tal vez lo que está muriendo en tu casa es la esperanza de que tu vida va a mejorar. Tal vez lo que está muriendo en tu casa es tus deseos de seguir viviendo, tal vez, al mirar la situación en que viven como familia. Yo no sé qué es lo que tenga que cambiar en tu casa. Tal vez como la mujer de flujo de sangre, tú ya has agotado todos los recursos y nada ha funcionado. Lo que tú ocupas tal vez es un toque del maestro. Y yo quiero decirte en este día que tú puedes invitar a Cristo a tu casa. Puedes invitarlo a que visite tu casa. No sé qué es lo que necesita cambiar. Lo que sí sé es quién lo puede cambiar. Jesús lo puede cambiar. Pero siempre habrá impedimentos para que Jesús venga a tu casa. Jairo tenía una grandísima necesidad y Cristo la resolvió. Pero Jairo tuvo que vencer varios obstáculos. Primero, tuvo que vencer, atención con esto, lo primero que tuvo que vencer Jairo para poder tener a Cristo en su casa, lo primero que venció él fue el qué dirán. Venció el qué dirán, ¿verdad? Para Jairo, su primer obstáculo era el mismo, ¿ok? Su orgullo, su estatus, su posición social ante la sociedad en la que vivía, en la comunidad donde vivía. Porque este hombre, si vemos aquí nuestro pasaje bíblico, dice que era un hombre principal. Así lo dice capítulo 9, versículo 18. Dice de nuestra lectura bíblica, si miras ahí tu pasaje bíblico, dice, mientras él les decía estas cosas, dice, vino un hombre principal, dice así. O sea, era un hombre principal. ¿Qué es eso de principal? ¿A qué se refiere? Acuérdate que Mateo, Marcos y Lucas cuentan la misma historia. Por lo tanto, si nosotros vamos a Marcos, Marcos nos dice allá en Marcos capítulo 5, en el versículo 22, nos dice quién era este hombre principal y por qué era tan principal, ¿verdad? Eso es lo que nos dice. Nos dice Marcos capítulo 5, en el versículo 22 de la siguiente manera. Dice, Marcos 5:22 dice así, escúchalo bien, dice, y vino uno de los principales, ahí está, principales de la sinagoga, llamado
Jairo, dice así, ¿ok? Entonces sabemos, ¿verdad?, que este hombre principal, ¿verdad?, se llamaba Jairo, ¿verdad? Y sabemos también, ¿verdad?, cuál era su posición. Su posición, ¿verdad?, era uno de los principales de la sinagoga, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos, ¿verdad?, esta información acerca de Marcos, que no nos las da Mateo, pero sí nos las da Marcos, ¿verdad? Y nos dice que era un hombre principal de la sinagoga, o sea, era un hombre religioso, ¿ok? Un hombre religioso, y por lo tanto era reconocido, ¿verdad?, también en su comunidad. Ahora vamos a hablar un poquito de clases sociales, porque muchas veces si nosotros no entendemos, ¿verdad?, cuál era la situación social, ¿verdad?, en los tiempos bíblicos, tal vez no entendamos bien o logremos comprender de lleno, ¿verdad?, las enseñanzas bíblicas. Pero escucha poquito acerca de las clases sociales. Mira, en aquel tiempo, cuando estaba Jairo y Jesús, las clases sociales solamente habían dos. Hoy en día tenemos tres clases sociales, ¿no? Pues la clase social baja, la mediana y la alta, ¿no? En aquellos entonces no había clases sociales así, solamente o eras rico o eras pobre, así de sencillo, ¿no? No estaba muy complicado. Los ricos no eran muchos, pero eran bien poderosos y también muy influyentes, así era la sociedad en aquel entonces. Eran, por lo general, los ricos eran los líderes religiosos, porque ellos eran los que dominaban, ¿verdad?, los temas religiosos y también los asuntos políticos de las comunidades. Por lo tanto, estas personas, puesto que tenían acceso, ¿verdad?, y administraban también, ¿verdad?, el tesoro, ¿verdad?, el tesoro del templo, pues eso les permitía a ellos muchas veces, pues valerse de esos dineros, ¿verdad?, pues para enriquecerse, ¿no? Por lo general eran personas que eran dueños de tierras, ¿verdad? Eran grandes comerciantes muchas veces también, ¿verdad? Y en ese entonces, ¿verdad?, si tú eras de estas personas que eras como un principal de la sinagoga, muy posiblemente eras miembro del Sanedrín, que son como que los meros líderes religiosos de la comunidad judía. Ahora, los sacerdotes y los líderes religiosos, pues eran por lo general, les digo, los más ricos, ¿no? No era raro que la familia del sumo sacerdote fuera como que la más rica de toda la nación, ¿verdad? Y ese precisamente era el círculo de Jairo, ¿verdad? Y es donde se movía Jairo, ahí es donde él era su círculo, ¿verdad?, de moverse de Jairo. Por lo tanto, era una persona de mucha posición, un hombre reconocido, ¿verdad? Un hombre que inclusive nos dice Marcos capítulo 5, en el versículo 35 también, que cuando su hija estaba enferma, vino corriendo, ¿verdad?, uno de su casa, dice así, la idea es de que vino uno de sus sirvientes o de sus esclavos y le dijo que su hija, le dijo, ¿sabes qué? Deja en paz al maestro, tu hija ya ha muerto, ¿verdad? Así que ya déjalo, ¿verdad? No molestes más al maestro, tu hija ya murió, le dice que vino uno. Entonces nos habla de que este hombre tenía trabajadores también, ¿no? Entonces te habla de su estatus social, ¿no? La gente lo miraba para arriba, ¿verdad? Era un hombre de respeto, Jairo, ¿verdad? Era famoso porque se nos da inclusive su nombre. Se nos dice, ¿verdad?, que era un hombre llamado Jairo, dice así, a uno de los principales llamado Jairo, dice la Escritura. Entonces, vemos todo esto, ¿verdad?, acerca de este hombre. Era un hombre pues reconocido, ¿verdad?, entre su comunidad. Ahora, el obstáculo que él tuvo que vencer era el qué dirán, porque fíjate lo que está sucediendo. Dice aquí la Biblia, ¿verdad?, que él fue a buscar a Jesucristo. Dice que él fue a buscar a Jesús. Pero déjame decirte una cosa acerca del orgullo. Mira, cuando hay necesidad, el orgullo solito se muere de hambre. Esto es muy cierto. Cuando la necesidad es grande, el orgullo solito se muere de hambre, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es de que Jairo era un hombre que tenía una grande necesidad. Tenía a su hijita que estaba moribunda, estaba por morirse. Y era la única hija, nos dice la Escritura que era la única hija que tenía, ¿verdad? Por lo tanto, él estaba en una grande y desesperada necesidad. Y yo quiero decirte a ti, ¿verdad?, que si tú tienes hijos, tú sabes, ¿verdad?, que para nosotros no hay nada más importante que nuestros hijos. Hacemos lo que sea, ¿verdad?, por nuestros hijos, por verlos bien, por el bienestar de nuestros hijos, nosotros hacemos lo que sea, ¿verdad? Y este hombre pues no era diferente a nosotros, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a todo. Marcos capítulo 5, en el versículo 21 y 23 nos habla acerca de cómo Jairo fue en busca de Jesús. Y
Y fíjate lo que dice la escritura en Marcos capítulo 5, versículo 21 al 23, dice, y vino, dice Jairo, ¿verdad? Vino, o sea, Jairo no mandó a llamar a Jesús, Jairo fue a donde estaba Jesús. Aunque él era uno de los principales de la sinagoga, así dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, dice así, o sea que era reconocido, dice, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies. Ahora, Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús era un hombre pues de la clase social pobre, él no era de los principales de la sinagoga, él era un hombre pobre. Entonces lo que tenemos aquí es algo bien interesante porque dice en el versículo 23 de Marcos capítulo 5 que dice se postró a sus pies. Entonces mira esa imagen, ¿verdad? Lo que fue capaz de hacer Jairo con tal de hacer de que Cristo viniera a su casa a ayudarle. Dice que vino y vino a él primero, dice, y se postró a sus pies, ¿ok? Jairo era alguien que estaba acostumbrado a que él llamaba y las personas venían y se postraban a sus pies. Pero aquí la cosa se volteó, la necesidad hace que él deje a un lado su orgullo, se olvide de quién es, de su estatus social, su necesidad lo hace olvidarse de todo eso, ¿verdad? Del qué dirían de él. Y viene y busca a este hombre pobre Jesús, ¿verdad? Y se postra a sus pies, dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, dice así. Entonces vemos aquí una imagen bien tremenda, ¿verdad? A Jairo no le importó nada. Míralo, dice, se postró en tierra, se humilló ante el humilde, se arrodilló ante un pobre, se puso a sus pies de Cristo. Su estatus social y su posición quedaron reducidos a nivel de polvo, ¿verdad? Se postró, dice, a sus pies. Estos hombres, ¿verdad? Religiosos de aquel tiempo, no creas que eran hombres que vestían pobremente o sencillamente como lo hacía Jesús. No, estos hombres tenían ropas por lo general blancas y muy bonitas, de mucha calidad. Bueno, ni eso le importó a Jairo, ¿verdad? Su necesidad lo hizo que inclusive se pusiera a los pies de Cristo y no le importó cómo se veía. Lo interesante de esto, ¿verdad? Es de que la humildad, ¿verdad? O más bien que la humildad, la humillación de este hombre ante Cristo logró tocar el corazón del Señor. Y yo tengo que decirte el día de hoy, nada impresiona más al Señor que cuando venimos a Él con un corazón humilde. Nada impresiona más a Dios que la humildad de una persona. Y este hombre llegó ante Jesús. De hecho, Jesús eso nos enseña. En Mateo capítulo 11, versículo 29, fíjate cómo habla Él. Jesús nos dice estas palabras. Dice así, llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si ustedes son mansos y humildes de corazón, dice Jesús, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se fijan qué bonito, no? Entendemos ahí, ¿verdad? Que aquel que es humilde, aquel que está dispuesto a humillarse ante Jesús, puede tener descanso para su alma. Y este hombre vino y se puso a los pies de Cristo y pudo alcanzar descanso para su alma. Santiago 4:10 nos invita también a tener en cuenta la humildad. Dice así Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Fíjate lo que hizo Jesús con este hombre que se arrodilló ante Él, que se postró ante Él. Dice que Jesús lo exaltó o lo levantó y fue con Él a su casa, dice así. El Salmo 51:17, en ese salmo, el rey David nos recuerda, ¿verdad?, acerca de cómo Dios se agrada de la humildad de las personas. Dice aquí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice así. A Jairo, fíjese, no le importó nada, ¿verdad? No le importó nada a Jairo, ¿verdad? Disculpe, estamos teniendo algunas dificultades aquí, vamos solamente a hacer algo y ahorita continuamos con el estudio, ¿ok? Disculpen, ¿verdad? Les agradecemos su comprensión en este instante, ¿verdad? Eso es, muy bien, gracias. Entonces, a Jairo no le importó nada, ¿verdad? Él no le importó humillarse delante del Señor, no le importó, ¿verdad? Sentirse, ¿verdad? O hacerse menos delante del Señor Jesucristo, que era un hombre pues humilde, ¿no? Pero otra cosa que se nos hace interesante aquí es de que
si nosotros leemos bien el pasaje bíblico, es dónde estaba Cristo. Estaba en Capernaum, pero dice que después de haber sanado un paralítico, dice que fue y llamó a Mateo, que era un hombre, ¿verdad? Lo llamó para que sea uno de sus apóstoles, y era un hombre que era publicano. Entonces dice que Mateo, ¿verdad? Súper emocionado, ¿verdad? De que Cristo lo hubiese invitado para formar parte, ¿verdad? De su equipo de Jesús. Dice que Mateo lo llevó a su casa y que hizo una fiesta, ¿verdad? Pero en esa fiesta pues habían hombres pecadores y habían también publicanos. Entonces ese era el ambiente en el cual Jesús estaba. De hecho, en ese mismo pasaje bíblico vienen algunos de los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan a Mateo, oye, ¿por qué es su maestro de ustedes? O sea, Jesús, ¿por qué él se junta y se sienta y come con publicanos y hombres pecadores? Entonces, ese era el ambiente en el cual estaba Cristo Jesús, y en ese ambiente pues no era como algo bien visto, ¿verdad? Que tú te juntaras con publicanos y con pecadores. Sin embargo, este Jairo, ¿verdad? Aunque era un hombre religioso, líder, ¿verdad? Entre su pueblo, ¿verdad? Dice que él no le importó eso, y también, ¿verdad? Dice que fue y se metió en ese lugar donde no era muy bien visto que él estuviese, con tal de poder hablar con Cristo Jesús. Y allí, estando en ese ambiente, dice que se postró a los pies de Cristo y lo buscó a Jesús para que fuera a su casa, dice así, ¿verdad? Entonces, en Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, dice así, fueron los fariseos los que le preguntaron a los discípulos, dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Entonces, aquí Jairo no le importó. Fíjate, si los fariseos criticaron a Jesús por comer con publicanos y pecadores, mucho más a Jairo, que era un hombre pues religioso, líder entre su comunidad. Sin embargo, a Jairo su necesidad hizo que no le importara el qué dirán. Él venció, ¿verdad? Tuvo que vencer el qué dirán, ¿verdad? El qué dirían de él, con tal de hacer de que Cristo viniera a su casa. Entonces, mira qué interesante, pero mucha gente no viene a Cristo, ¿sabes por qué? Por el qué dirán. Hay muchísimas personas que tú les hablas de Cristo Jesús, pero no vienen porque dicen, no, ¿qué van a decir mis papás si cambio de religión? Dice así, ¿verdad? ¿Qué van a decir mis papás, verdad? ¿Qué van a decir mis familiares si yo dejo la religión que me enseñaron desde chiquito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su preocupación? Lo que dirán, ¿se fija usted? Lo que dirán. El qué dirán, ¿verdad? Muchas veces nos mantiene a muchas personas de venir a Cristo Jesús, de hacerse cristiano, ¿verdad? Porque se preocupan del qué dirán sus amigos, ¿verdad? ¿Qué van a decir mis amigos de mí, verdad? ¿Qué van a decir? Si saben cómo soy, ¿verdad? Me conocen bien, ¿verdad? ¿Cómo saben de qué pata coger? Me van a mirar como un hipócrita si voy ahí, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí, verdad? Entonces, el qué dirán, ¿verdad? Jairo, ¿verdad? Tuvo que vencer el qué dirán, ¿verdad? Pero no solamente tuvo que vencer el qué dirán para recibir su milagro, sino que también, ¿verdad? Tuvo que vencer el yo primero, ¿verdad? Tuvo que vencer el qué dirán y tuvo que vencer el yo primero. Ahora, ¿a qué me refiero? Bueno, dice aquí en esta historia, ¿verdad? Vemos en nuestro relato del día de hoy que él fue, se humilló ante Cristo, logró que Jesucristo lo siguiera a su casa. Dice que Jesús se levantó y comenzó a ir con él a su casa, pero en camino a su casa, dice que una mujer, la mujer de flujo de sangre, una mujer que tenía 12 años, dice la Escritura, con flujo de sangre, dice que interrumpió el viaje de Jesús y de Jairo a la casa de Jairo. Y dice que lo interrumpió porque dice que tocó su manto sin que Jesús se diera cuenta. Y entonces esto interrumpió el viaje porque Jesús se detuvo. Y nos explica Lucas y nos explica Marcos también que Jesús se detuvo y dijo, ok, ¿quién me tocó? Dijo así. Entonces Pedro, ¿verdad? le dice, maestro, dice, pues ve cuánta gente hay, ¿verdad? Algo que es interesante también porque no era nomás Jairo y Jesús y los apóstoles. No, o sea, era Jesús, Jairo y una multitud que venía entre ellos, ¿verdad? Que venía entre ellos siguiéndolos, y enfrente de ellos Jairo, ¿verdad? No le importó nada y él se humilló delante de Jesucristo. Y dice, ¿verdad? Que esta mujer, cuando que Pedro le dice a Jesús, ¿cómo que quién te tocó? Dice, pues si toda la gente te viene apretujando, ¿verdad? Dice, ¿cómo que quién te tocó, verdad? Entonces Jesús dice, no, dice, yo he reconocido que alguien, dice, me tocó, dice, porque salió poder de mí, dice así.
Dice la Biblia que cuando aquella mujer tocó el manto de Jesucristo, que aquella mujer quedó salva o sana de su azote, dice así, ¿verdad? Por lo tanto, miramos, ¿verdad?, que esto interrumpió el viaje, porque inmediatamente después de que Jesús descubre a esta mujer, y la mujer dice que al verse sana y a verse descubierta, dice la Biblia que vino ante Jesús y pues dio la cara y dijo, ¿sabes qué? Yo fui, dice, yo te toqué, dice así. Y entonces Jesús es cuando le dice, hija, ve en paz, tu fe te ha salvado, le dice así, ¿no? Y bien bonito mirar esta situación que sucedió, ¿verdad?, con esta mujer. Pero inmediatamente sucede algo muy feo. Dice que vino uno, ¿verdad?, de la casa de Jairo para darle una grave noticia a Jairo. Y que le dijo a Jairo, Señor, dice, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto, le dice así, ¿verdad? Tu hija ha muerto. Ahora imagínate eso. Si tú eres Jairo y sabes que llevas a aquella persona que puede sanar a tu hija, pero alguien interrumpe tu viaje y porque interrumpieron tu viaje, ahora tu hija está muerta, ¿qué pudiese haber pensado un hombre como Jairo? Un hombre como Jairo hubiese pensado tal vez, si no fuese por esta, ahorita Jesús hubiese estado en mi casa y no se moría mi hija, pero nos detuvo aquí, ¿verdad? Nos detuvo. Tal vez él hubiese pensado, así como pensaron Marta y María, ¿verdad? Señor, si hubieses estado aquí, Lázaro no hubiese muerto. Jairo estaba en la misma situación. Jesús ya iba para allá, pero esta mujer les interrumpió. ¿Por qué? Porque dijo yo primero, ¿verdad? Ella dijo yo primero, ¿verdad? Se le adelantó. Sin embargo, leemos aquí, ¿verdad?, que Jairo no solamente fue humilde, sino que dice que él fue paciente. En ningún momento se mira que Jairo perdió el estilo. En ningún momento se mira que Jairo le reclamó a la mujer. Ahora, pensemos, ¿verdad?, comparemos, ¿verdad?, entre estas dos personas, ¿verdad? Jairo era un principal. Esta mujer era inmunda y era impura y era pobre. Él era rico y ella era pobre. Él era un principal, ella no. Por lo cuanto en cuanto a estatus social, pues nadie le iba a alegar, ¿verdad?, a Jairo que él venía primero en cierta manera. Además de eso, ponte a pensar, Jairo pudiese haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo lo vi primero, por lo tanto él tiene que ir a mi casa primero, luego te ve a ti. Sin embargo, Jairo fue paciente con ella. Dice que estuvo ahí, ¿verdad?, esperando, y ya que la sanaron, entonces continuaron su viaje, pero cuando quisieron continuar, dice entonces, ¿verdad?, que le llegó esta mala noticia. Deja en paz al maestro, ¿verdad? Ya murió la niña, ¿verdad? Ya es muy tarde. Entonces, él fue paciente. ¿Y sabes qué me enseña esto? Esto me enseña que la fe sabe esperar. La verdadera fe espera. Y yo no sé, tal vez haya alguien que necesite escuchar este mensaje, pero Dios trajo este pensamiento a mi mente y quiero compartirlo contigo. Tal vez es para ti este mensaje. No te canses de esperar. Yo siento que alguien necesita escuchar eso el día de hoy. No sé por lo que estés pasando. No sé hace cuánto tiempo que estás rogando y pidiéndole al Señor. No sé qué es lo que estás esperando de Dios. Pero yo quiero decirte una cosa. Lo mismo que le dijo Jesús a Jairo. No dejes de creer. No dejes de creer. Quiero decirte una cosa, es mi experiencia y creo que es la experiencia de muchos de los que llevamos mucho tiempo en el cristianismo. Cristo muchas veces se aparece cuando menos te lo esperas. Cuando tú piensas que ya se olvidó de aquello que le estuviste pidiendo, Él te regala eso que tú tanto necesitas. Jesús Adrián Romero es una persona que a mí la verdad me gusta mucho cómo escribe su música. Y hay una canción que me gusta mucho, se llama Tienen tu color, se llama así la canción, se la recomiendo. Y una de las letras dice así, dice, y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y dice, y me he dado cuenta que han estado ahí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que te pedí. Y dice, pero me conoces y es tu decisión. Y a su tiempo me darás lo que es mejor. Jairo era un principal, él podía haber dicho, sabes que yo primero y desesperarse. Sin embargo, demostró fe al ser paciente. Él esperó a Cristo a que él terminara lo que tenía que hacer y entonces fue con él a su casa.
Jairo supo esperar. Venció no solamente el qué dirán, venció también el primero yo. Muchas veces nosotros sabemos pedir, pero no sabemos esperar, ¿verdad que no? Sabemos pedir, ¿verdad? Sabemos a dónde ir en busca, sabemos quién tiene la solución, sabemos lo que el hombre puede, lo que el hombre no puede, nosotros sabemos quién sí puede. Y vamos y pedimos y sabemos pedir, pero muchas veces no sabemos esperar. Esta historia y la actitud de Jairo me enseñan que la verdadera fe sabe esperar. Jairo nos enseña a saber esperar en Cristo. A su tiempo nos dará lo que es mejor. No te desesperes, déjame decirte una cosa, verás la victoria. No tires la toalla, no te des por vencido aún, no dejes de creer. Es exactamente lo que le pidió Cristo a Jairo en ese momento. Mira Marcos capítulo 5, versículo 35 y 36. Ve cómo habla ahí la escritura. Dice en el versículo 35 y 36, dice así, Marcos 5. Déjame leértelo porque aquí aparece, dice, Marcos 5, 35 y 36 dice, mientras Jesús aún hablaba, dice, vinieron de casa del principal, o sea, de Jairo, de la sinagoga, vinieron de la casa de Jairo, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús dice que oyó lo que se decía. Y eso es interesante porque aquí dice que el versículo 3 dice, Jesús luego que oyó lo que se decía, no molestes más al maestro, la niña ya murió. Dice, Jesús luego que oyó lo que se decía, dice que se decía, o sea, no solamente era una persona lo que lo dijo, eran varias personas, no, ya murió, acuérdate que era una multitud que venía acompañándolos a la casa de Jairo, ¿verdad? Y dice que Jesús empezó a escucharlo como un rumor de toda la gente que rodeaba a Jairo, ¿verdad? Y lo conocían. No, ya se le murió la hija. No, mira, seguro alguien tuvo que haber dicho, ¿verdad? Si no se le hubiera adelantado a aquella mujer, ¿verdad? Tal vez hubiesen alcanzado a salvar a la niña, pero mira, ya se murió. Se murió la niña y empezó la situación, ¿no? Y todo el mundo decía eso, ¿verdad? Ya, ni modos, ¿verdad? Ya no hay nada que hacer. Pero Jesús, al escuchar esto, que la gente decía estas cosas, dice el versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo a Jairo o al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, o sea, no dejes de creer. Le está diciendo, tú viniste a mí porque tú crees que yo lo puedo hacer. Y le dice, no dejes de creer. Y ese es el mensaje que yo creo que Cristo tiene para ti en este día. Yo no sé lo que estás esperando. Tal vez has estado esperando años, tal vez. Pero ¿sabes qué? No dejes de creer. Jesús te encontrará en tu necesidad. Y otra cosa que tuvo que vencer Jairo, ¿verdad? La tercera cosa que tuvo que vencer. Primero tuvo que vencer Jairo, fíjese, el qué dirán. Después tuvo que vencer el yo primero. Y luego después tuvo que vencer el ya pa' qué. Así decimos, no, ya pa' qué decimos, ¿verdad? Y entonces es lo que decía la gente, ¿verdad? Es lo que dijo este hombre que vino desde su casa a traerle la mala noticia. Vea cómo le dice, le está diciendo, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? ¿Ya para qué? ¿Verdad? ¿Ya para qué? Jairo recibió a Jesús en su casa y recibió su milagro, pero tuvo que vencer el qué dirán, tuvo que vencer el primero yo, y tuvo que vencer también el ya pa' qué. El ya pa' qué. Ya se murió Jairo. Ya no le molestes al maestro, ya pa' qué. Varios le estaban diciendo eso a Jairo. La gente lo estaba diciendo. Pero Cristo le dijo, no temas, cree solamente. ¿Verdad? No dejes de creer. Muchos piensan muchas veces que la paciencia es como pasiva. Pero no. La paciencia, según lo que leo aquí, la paciencia es activa. La paciencia es fuerza o voluntad concentrada. Y es lo que le pide Jesús a Jairo. Sigue creyendo, ¿verdad? Tal vez muchos ya te han dicho a ti, no, ya hazte la idea, no va a suceder.
no vas a poder tener hijos. Ya hazte la idea, firma el divorcio, ya que ya no hay nada que hacer, ya mejor olvídate. Tal vez muchos de los que te rodean están diciendo así. ¿Sabes qué? Te están diciendo, ¿ya para qué? Ya no luches por tu hijo, mira, ya se fue a las drogas, ¿ya para qué? ¿Verdad? Deja de andar persiguiendo, ¿verdad?, a tu esposo en las cantinas, ¿ya para qué? Ya déjaselo, ya así, ¿verdad? Hay personas que a veces te desaniman así y están a nuestro alrededor. Pero Jesús quiere que nosotros sigamos creyendo. Él nos dice, como le dijo aquí a Jairo, cree solamente. Dice nuestro relato, ¿verdad?, de Mateo capítulo 9, dice nuestro relato, que cuando ellos llegaron a la casa, cuando Jesús, Jairo y toda la multitud que venía con ellos, cuando ellos llegaron a la casa, dice que el funeral ya había empezado. O sea, el funeral, los arreglos para el funeral y los preparativos ya estaban ahí. Ve cómo dice Mateo 9:23, dice así: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, dice así. Entonces, ¿te fijas? Eso de que tocaban flautas se está refiriendo, o sea, ya había empezado el culto fúnebre, pues. En aquellos entonces, cuando las personas fallecían, contrataban pues músicos que tocaban pues en el funeral, ¿verdad? Como a mí me ha tocado muchas veces en algunas servicios, ¿verdad?, de celebración de vida de personas hermanos que ya fallecieron, pues a veces invitan a la rondalla y traen música especial, ¿verdad?, para que pues sea parte del servicio, ¿no? Es lo que estaba sucediendo aquí, ¿verdad? Ya habían llegado los flautistas, ¿verdad?, y estaban tocando la música, la flauta, y dice que también había gente, ¿verdad?, que estaba haciendo alboroto. Cuando leemos Marcos 5:38, dice, el mismo pasaje dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, dice, y a los que lloraban y lamentaban mucho. En aquellos entonces, parte, ¿verdad?, de lo que hacían las personas que tenían dinero, era de que para que pues dieras una impresión de que pues la gente, eras una persona muy querida, contrataban personas que lloraban, profesionales, llorones profesionales, ¿verdad? Y entonces les pagaban para que en tu funeral ellos siempre estuviesen llorando, pues, ¿verdad? Y daba la impresión de que pues dolía mucho de que tú hubieses partido. Entonces los ricos hacían este tipo de cosas. Eso nos habla del estatus también, ¿verdad?, de Jairo, ¿verdad? Cuando él llegó a su casa con Jesús, en lo que llegaba ya habían hecho los preparativos, ya estaba la música, ¿verdad? Básicamente ya estaba todo, ¿verdad? Ya tenían los que lloraban profesionalmente, y es lo que se está refiriendo aquí. Cuando Jesús llegó encontró eso. Dice Lucas 8:50, dice, y lloraban todos, dice, todos ya estaban llorando, dice, y hacían lamentación, dice, por la niña, ¿verdad?, por ella. Ahora, trata de imaginarte, ¿verdad? Viene llegando Jairo, y la gente le comienza a decir cosas como, ya Jairo, ¿ya para qué? Ya es muy tarde, Jairo, ¿verdad? Le dijeron, ya no molestes al maestro, ya es muy tarde, ya no hay nada que hacer, mejor vamos a hacer un funeral, ¿verdad? Ya trajimos la música y todo, ¿verdad? Ya pusimos el café y las galletitas, ¿verdad? Ya invitamos a los vecinos, aquí están todos, ¿verdad? Ya vamos a tener un funeral, ¿verdad? Y por otro lado, la voz de Jesús, cree solamente, Jairo, ¿verdad? Entonces, Jairo, ¿verdad?, está en una decisión como muchas veces lo tenemos que estar nosotros, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad?, que nos quieren desanimar, ¿verdad? Que nos quieren decir, ya para qué, ya no hay esperanza, ya déjalo así, ¿verdad? Ya hazte la idea, no, esto no va a cambiar. Pero Jesús te dice, no, ¿sabes qué? Cree solamente, ¿verdad? Yo puedo cambiar las cosas, cree solamente. Por eso yo te voy a dar una advertencia el día de hoy. Ten mucho cuidado con las voces que nos rodean. Debemos de tener muchísimo cuidado con las voces que nos rodean. A veces son bien intencionadas, a veces son bien intencionadas. La mayoría de las veces son bien intencionadas. Pero el problema, ¿verdad?, con algunas personas es de que matan nuestra fe. ¿Te fijas? Y tenemos que decidir nosotros, ¿qué vamos a oír? ¿Vamos a oír las palabras de los demás? ¿O vamos a oír las palabras de Jesucristo? En Mateo 9, 24 y 25, nuestro pasaje bíblico, dice que Jesús llegando ahí, dice que tomó control de la situación. Imagínate, es un funeral, ya todo ahí preparado y sucediendo. Jesús llega y entra, y fíjate lo que hace llega en esa casa, ¿verdad?, porque se velaban las personas en las casas. Dice que llegando ahí, dice que Jesús les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y aquellos que rodeaban, ¿verdad?, a la familia de Jairo, sus amigos cercanos tal vez de la aristocracia también, otros líderes de seguro, ¿verdad?, también de la sinagoga,
dice que se burlaban de Jesús, imagínate, ¿no? Jesús llegó y dijo, la niña no está muerta, solamente está dormida y ahorita va a estar bien, ¿verdad? Y se burlaban de él, dice así. Mateo 9:25 dice, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y esto es bien interesante porque fíjate, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando entró en esa casa? Dice, echó a la gente para afuera. O sea, Jesús corrió a la gente. ¿Te fijas? Y yo te voy a decir una cosa, mira, cuando tú decidas seguir a Cristo, Él se va a encargar de quitarte a todas esas personas que matan tu fe. Perderás amigos tal vez, perderás familiares tal vez porque te hiciste cristiano, pero ¿sabes qué? A veces Dios los está quitando de tu vida porque matan tu fe. ¿Ya digas? No revitalizan tu fe, sino que matan tu confianza en Cristo. Dice aquí que Jairo sacó a todos, dejó que Cristo sacara a todos de su casa. Y se sacó a todos, dice, y se quedó solamente la pura familia. Él, su esposa, con Jesús, dice así, ¿verdad? O sea, permitió que Cristo corriera a las personas, porque acuérdate, Jesús no era su casa. Y, o sea, te puede correr el dueño de la casa, ¿no? Pero no un visitante. Jesús estaba de visita. Pero Jairo, fíjate, le entregó el control, le entregó la autoridad de su hogar, de su casa, a Cristo Jesús. Tú ya hiciste eso. Y cuando Cristo entró, sacó a todas aquellas personas que se burlaban de lo que él iba a hacer. Jairo le entregó a Jesús el control de su casa. ¿Y sabes qué sucedió? Él vio el poder de Dios en su familia, en su hija. ¿Ya intentaste eso tú? Yo no sé, te digo, a veces nos quedamos como la mujer de flujo de sangre, ¿no? A veces ya no hayamos qué hacer. Se acaban los recursos, ¿verdad? Jairo así estaba, ¿verdad? Tuvo que vencer su yo primero, tuvo que vencer el qué dirán para poder hacer que Cristo viniera a su casa. Por lo tanto, Jairo recibió su milagro, pero tuvo que vencer varios obstáculos. Y yo te quiero decir en este día, ya para terminar, ¿verdad? Cristo quiere visitar tu casa. Él quiere mejorar tu hogar, pero siempre habrá obstáculos para que tú lleves a Cristo a tu casa. Por eso tienes que pensar en este momento en ti. ¿A ti qué es lo que te impide llevar a Jesús a tu casa? ¿Por qué no dejas todo y por qué no dejas a todos y sigues a Cristo? Tal vez lo que te está deteniendo es el ya para qué. Ya no hay nada que hacer. No hay nada imposible para el que cree. Y para lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Tal vez es no sea el ya para qué, pero tal vez es el primero yo, ¿verdad? Olvídate de quién eres, de cómo te criaron, de lo que creías antes. Yo no te quiero presentar a ti una religión, lo que yo te quiero presentar es a Cristo Jesús. Deja todo y síguelo a Él. Tal vez es el que dirán, ¿verdad? ¿Qué van a decir mis papás si me cambio, ¿verdad?, de religión? ¿Qué van a decir mis papás si me bautizo? ¿Qué van a decir mis papás, ¿verdad?, o mis familiares, ¿verdad?, si dejo la religión que nos enseñaron desde chicos, ¿verdad? Olvídate de todo eso. La religión de nada sirve. Lo que tú necesitas es llevar a Cristo en tu corazón y llevar a Cristo en tu casa. Por eso, como dicen los memes del día de hoy, te van a criticar por todo, así que tú sigue a Cristo. Te van a criticar por todo, así que humíllate ante Él. Te van a criticar por todo, así que cambia tu religión. Si tu religión no te ha cambiado, cambia tu religión. Te van a criticar por todo, así que invita a Cristo a tu casa. Porque Él ha cruzado toda la eternidad, pero solamente tú lo puedes llevar a tu casa. Invítalo a vivir a tu casa en este 2021 y créeme que sucederán cosas grandes y maravillosas en tu hogar. Ahora tal vez Cristo ya vive en tu hogar, tal vez tú ya has llevado a Cristo en tu hogar, pero necesitas como que rededicar tu vida, reconsagrar tu vida a Dios. Tal vez si Jesús visitara tu casa, como lo dice esa canción, tuvieses que andar poniendo las cosas donde deben de estar, poniendo la Biblia en donde debe estar y escondiendo todo aquello que te quita tiempo de la palabra de Dios. Hoy es el día para cambiar. Es el día para invitar a Cristo y darle control de tu hogar y de tu vida. Por lo tanto, te invito, ¿verdad?, a que tú consideres esto, ¿verdad? Porque cosas grandiosas y maravillosas suceden cuando Cristo viene a tu
hogar. Así que haz como Jairo, deja el ya pa' qué, deja el yo primero, olvídate de todo y agárrate de Cristo Jesús. Ese es el mensaje de nuestro Dios para el día de hoy. Que Dios les bendiga, gracias por habernos acompañado, por su paciencia, por haber compartido también el mensaje con otras personas. Bendiciones. Permítame orar por usted y entonces daremos por concluido nuestro servicio del día de hoy. Padre Celestial, te agradecemos, bendito Dios, esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Permite, Señor, que podamos verdaderamente abandonarnos, Señor, en tus manos, que podamos verdaderamente, Señor, entregarnos a ti, reconsagrar nuestras vidas. Si hay alguien que nos está escuchando en este día a través de la transmisión y nunca se ha decidido al 100% por ti, a seguirte, a entregarse su vida a ti, te pido, Padre Celestial, que tú escuches, Señor, la necesidad de que ellos tienen, Padre, y que te manifiestes a su vida de una manera que ellos puedan saber que eres tú, Señor, el que hiciste la obra en sus vidas, Padre. Gracias te doy, Señor, por aquellos que tal vez han estado orando por mucho tiempo y han mantenido su fe firme. Dale, Señor, los deseos de su corazón. Por aquellos que tal vez están perdiendo ya la fe, yo también te pido, Padre Celestial, que tú les des la fe, que les incrementes, Señor, su fe, para que ellos puedan seguir confiando en que tú lo harás a tu tiempo, Señor. Gracias te damos, pues, por todo lo que haces y te pedimos una bendición para todas las familias que nos están viendo y que nos van a ver en este día. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por todo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide ustedes el pastor Johnny Tech. Esto fue Pipsi Live. Nos vemos el otro domingo. Bendiciones.